Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mezco 112 Collective a The Crow o Eric Draven, como es el nombre del personaje de la película. Entonces, así rápidamente, él es el actor ya fallecido Brandon Lee, hijo del famosísimo Bruce Lee, ambos practicantes de artes marciales. Pero lamentablemente él, igual que su papá, falleció durante la filmación de una de sus películas. Él falleció en esta película, The Crow, que realmente sus orígenes son basados en un cómic. Igual, si tienes la oportunidad, revísalos, están muy chidos, están bien oscuros. Creo que son de Dark Horse Comics, si mal no recuerdo. Y la película igual está basada en el personaje de ese cómic. Lamentablemente él, como te comentaba, falleció durante el rodaje. Y pues la película terminaron de hacerla con edición por computadora de imágenes y muchos trucos de cámara y ángulos y grabaciones especiales que hicieron para el momento. La verdad fueron muy de alta gama, me explico, o sea, muy complejos para la época. Y la verdad, yo he intentado buscar escenas y la verdad nunca las he encontrado. Dónde es donde pusieron el rostro, dónde es donde pusieron un doble, nunca las encontré. Hasta que pues te pones a buscar, ¿verdad?, los videos donde te dicen aquí, y la verdad está muy bien hecho. Si están viendo, que no creo, los que hicieron la película, review, la verdad, mis más sinceros respetos, porque la verdad, súper película, súper bien hecha, y además la edición muy bien lograda. Pero bueno, basta de la película, vamos a la review de este personaje que la verdad está muy chido. Entonces, ¿qué es lo que puedes esperar? En articulación, pues ya sabemos que es Mezco, y la verdad pues ellos se lo usan bastante en la articulación. Y lo bueno de nuevo es que en este personaje nos dieron el cuerpo de Gómez, la mascota de Mezco, la cual tiene todas las articulaciones excepto la de los pies, pero ya llegaremos a ella. Entonces vamos a un acercamiento al personaje porque perdón, la verdad tiene muy bien hecho lo que es el sculpt del rostro, captura muy bien la esencia del personaje. Y también hay que recordar que pues el actor todo el tiempo traía el maquillaje puesto, entonces es algo sencillo entre comillas, es algo sencillo entre comillas para los repito y enfatizo entre comillas, para los escultores realizar este sculpt, ya que pues es simplificado porque pues trae maquillaje. Y podemos ver que su traje está todo roto, está todo pues mal hecho, como en la película. Igual, si no la has visto, no te la quiero spoilear, está muy padre. Ve y búscala, réntala, cómprala, búscala online, está muy bien hecha. Entonces, te repetía, el traje es idéntico al de la película. Tiene lo que es aquí la telita esta de la ropa aquí arriba de aquí de la playera, repito, todas rotas, el punto está todo pues descuidado, porque pues obviamente en las peleas de la película pues se rompe la mandarina en cagos muchas veces y pues así termina. Tiene una mezcla de lo que es tela y hule o plástico, vinil en lo que es el pantalón, ya que él trae en la película pues el vato era rockero, entonces obviamente tenía que tener pantalones de piel. Y pues aquí Mezco nos da fíjate cómo brilla bien padre, nos da un pantalón pues de vinil. Entonces igual que la verdad no impide la articulación. Entonces, como te comentaba, articulación podemos esperar lo que ya hemos comentado en otros videos. Como quieramos repasarlo rapidito. Él tiene lo que es la cabeza en un ball joint. Permite a Eric Draven ver bastante bien hacia abajo y hacia arriba también decente, ya que tiene una doble articulación, lo que es el pec, de aquí arriba, y del cuello. Entonces permite tener doble articulación para tener un poquito más de rango en cuanto a el movimiento. De ahí pasamos a lo que es la articulación de los hombros. Ya sabemos, es butterfly joint. Un poquito, no tiene, sí tiene muy poquito de mariposa. Permite lo que es un movimiento hacia enfrente y hacia atrás muy limitado, pero igual no lo requiere mucho. La articulación no está limitada por ningún tipo de
hombrera o algo, pero obviamente sí no puede dar la vuelta completa por el traje como está diseñado. Pero repito, si no tuviera esta manga puede dar la vuelta completa. Tiene un corte aquí en el bíceps, permite que Eric Draven pueda voltear el brazo completo. Tiene doble articulación en el codo, permite que Eric Draven pueda hacerlo así de que what, para escuchar a algún fan que le grita güey, esa es mi canción, toca mi canción. Entonces él puede escuchar tranquilamente. Y tiene pues la articulación ya conocida de mezco aquí el ball joint en la muñeca. Y esto obviamente de aquí el antebrazo se mueve, así que igual si ya lo tienes por ahí no te estreses, se mueve con la figura, nomás igual es más de acomodarla para dejar la parte interna, y se alcanza a ver, la parte interna de la costura en la parte de adentro del antebrazo, entonces ya, y queda como nuevo. Entonces igual, el otro brazo exactamente lo mismo, tiene una articulación aquí a mitad del abdomen, el ab crunch que le llaman. Ahí está, permite que Eric Draven pueda ver hacia abajo de esta forma, de forma decente, y hacia arriba así. Entonces, si te fijas, pues sí puede decir, ¿por qué, señor? ¿Por qué a mí? Pues porque estabas en el lugar incorrecto en el momento menos indicado. Y también tiene la articulación aquí de lo que es la cadera, es ligera y está un poquito, de hecho se alcanza a ver si se mueve, pero pues está un poco limitada por el tipo también de aditamento que tiene aquí en el abdomen. Aquí él tiene lo que es la ropa de tela o de spandex, y tiene aquí el plástico el vinil. Entonces mi recomendación es no le muevas mucho aquí, porque ya sabes que la ropa está fajada en la figura, y si lo mueves mucho de aquí puedes desfajarlo. Y la verdad, pues está medio cañón fajar este batín o cualquier batín de mezco. Entonces, igual es un consejo que te doy. Pero sí tiene buena articulación, ¿ok? Digo, no es que carezca de ello. Igual, cuando bajamos a lo que es el miembro inferior, vemos que él puede patear casi un ángulo de 90 grados. Muy bien. Tiene articulación aquí a medio muslo. Está bien para el cuerillo. La emisión de vinil. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual permite que Eric Draven pueda dar unos patines y unos rodillazos bien chidos. Pero igual no esperes mucha agilidad del vato, a pesar de que el vato fue un artista marcial. Entonces te digo, ironías de la vida. La figura que no puede hacer mucho. Pero ahí está. Y lo único detalle que yo le veo, como siempre, es nitpicking. Es la articulación de la bota. ¿Por qué? Porque no tiene. Es un peg que baja y es todo. Entonces, digo, no me malinterpretes, está muy chido la bota. Ahí está la cámara. Te fijas, pues está como siempre muy bien detallada, muy bien esculpida, y se ven las agujetillas negras y las perforaciones del donde van las agujetas, todo está muy chido. Pero, pues como dieron este look, igual, se fueron por la vía más obvia, que es estética, y dijeron no le vamos a dar en la torre a la figura con la articulación doble, que tuviera la parte alta de la bota y después el tobillo, para que tuviera su ankle rocker. Entonces decidieron no hacerlo. Igual, repito, o sea, está bien, pero para mi gusto hubiera estado chido que tuviera el ankle rocker, ya que yo he batallado un poco al ponerlo de pie, porque pues no se puede hacer mucho por el tipo de articulación. Ok, es lo único. De ahí en fuera está excelente esta figura. Ahora, accesorios. Si te fijas, él ya trae puesta su carita de pintamonitos. Ya la trae pintadita, su carita y todo lo demás. Y trae un par de manos, que son manos extendidas. Tiene varios sets de manos, incluyendo unas de parte de la película. Tiene el par de muñecas, un par de muñecas, de manos en forma de puño, que es como esta. Aquí está. Ah, no, miento, puse la otra. Bueno, me equivoqué. Esta que es para agarrar algún objeto, con los que viene con los dedillos un poco extendidos. Igual sabemos que estas manos son súper suaves, y
permiten que puedas manejar cosas. Entonces está chido. Vamos a quitársela porque esta no es la que quería enseñarte. Es esta. Esta es la del puño. Jojojo. Ahí está. Entonces un puño, pero también tiene pues la extensión del vinil este. Son como cuerdas que se puso para continuar con la estética de la figura. Entonces trae estos dos puños. Trae la mano que te enseñé, que es para agarrar cosas, que es esta. Trae dos manos gatilleras, porque obviamente necesitaba manos gatilleras, que es exactamente igual, aquí están. Está también muy chida. Y trae una mano que está señalando, así como que haciendo pases mágicos o no sé. Nada, te creas, está apuntando, señalando, así de que, güey, tú me la debes, tú me la pagas, vato. Entonces esta manilla está chida. Y esta mano se lo voy a quitar para poner la otra, que es de acuerdo a la escena de la parte de la película. Entonces hay una parte, igual, spoiler si no lo has visto, y si no, pues bueno, ya tiene un chorro, ya no tienes perdón de Dios. En donde él está hablando con Fanboy. Fanboy es uno de los personajes ahí de los malos. Y le está diciendo que si quiere que le cuente un chiste. Mientras Fanboy está todo ahí con su mente alterada por estupefacientes. Y le cuenta un chiste. Ahorita no me acuerdo cuál es. Más me acuerdo el intro. O sea, a rabbi, a priest and a monk, creo. O sea, un rabino, un sacerdote y un monje entran a un bar. Y no me acuerdo cuál es el resto, igual ahí de la escena. Entonces, es cuando él brinca encima de un colchón y le empieza a decir así el chiste. Y empieza a decir, dime si lo has escuchado antes. Y pone su carita toda sonriente. Y el vato pues no le cree. Y él como tiene poderes, obviamente. Tiene poderes de tipo inmortal. Le pone la palma de la mano en el cañón de la pistola. Y le dice, o sea, ¿estás loco? ¿Quieres que te mate? Y dice, jala el gatillo a ver qué es lo que pasa. Te reto. Y pum, le da el jalón y le voy a dar la mano. Y el Fanboy se empieza a reír. Y él se empieza a reír y le hace así. Y se ve el efecto de video, ¿verdad? Donde la herida se cierra. Y ya no tiene nada. Y otro güey de que no manches, se va a regenerar frente de mis ojos. Entonces nos están dando esta escena para que tú la puedas recrear si quieres. Con la manita apuntando y la manita lastimadita. Pero la verdad está muy chida. Mira, vamos a hacer un acercamiento con close-up. Está muy padre porque inclusive le pintaron por ahí la sangre y todo el rollo. Y sí tiene un hoyito. Ahí está, se alcanza a ver. Mira, en el fondo se alcanza a ver que la luz entra. Y ahí está. Entonces está muy chida. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Entonces está padre el detalle. Está chido. Gracias, Mezco. Vamos a quitarle esas manos lastimadas y heridas. Y vamos a ponerle vamos a ponerle un puño y vamos a ponerle otra mano para que agarre cosas. Entonces, ahora sí, entramos en el apartado de los accesorios. ¿Qué tanto trae Eric Draven? Bueno, pues Eric Draven, también conocido como The Crow, trae un buen accesorio. Están muy chidos. El primero de ellos es una katana. Aquí está. Es una katana. Vamos a ponérsela en su manopla. Ahí está. Entonces, fijas, entra bien padre, suavecito, sin ningún problema. Está muy chido. Está la katana. La katana ya la hemos visto antes en otras figuras. Es una katana recta. Está muy bien pintada, muy bien diseñada. Es muy bien hecha. Creo que de hecho esta se parece mucho a la de un set que vendían con armas. Un kit. Esta es la katana. Igual vamos a verla aquí rapidito. Suelta. No quiere soltar su katana. Aquí está la katana. Está muy bien hecha, muy pintadita, muy detallada como siempre. Muy bien hecha por parte de Mezco. Como te dije que el vato era músico, pues obviamente no podía faltarle su guitarra. Y está bien chida. Y esta guitarra pues obviamente puede ser del set de otra figura que salió por ahí. Figuras que salieron por ahí. De los que tocaban la guitarra, los Skulls, no me acuerdo cómo se llaman, pero está muy chida la guitarra. Entonces igual es una guitarra muy sencillita, pero muy padre. Digo sencilla no por restarle mérito al vato que la esculpió. Está muy chida, un color negro entre mate y brillosillo en algunas secciones, muy bien detallada, muy bien hecha. Ahí está las cuerdas, todo. La parte de atrás también, ahí está, mira, ya se zafó aquí el pernito ya se lo voy a poner. Entonces, viene con esta guitarra muy chida. Ya está. Igual se la puedes colocar, se la puedes poner.
Ahí así, para que haga sus toquines el batín después de la muerte. Más allá, entonces se ve mucho. Obviamente lo más se la puse así por encima, pero igual, entiendes el punto. Vamos a quitar la guitarra y vamos a pasar con el siguiente. Él también obviamente tiene una máscara de mimo que sale en la película y que también puede sujetar tranquilamente con su mano sujetadora de cosas. Ahí está. Entonces esta máscara es de la cual él saca inspiración para portar este nuevo rostro después de la muerte. Esta máscara igual sí se puede colocar encima, eso es lo más chido, nada más que no se queda, es lo único malo. Pero igual, sabemos que pues ya trae su máscara puesta. Y aquí está la máscara, muy padre, es un mimo muy bonita, un mimo triste. Vamos a ver qué más tiene Eric Draven. Eric Draven ahora sí viene obviamente con su anillo y su collar. El anillo es una parte importante de la película, igual spoiler. Esa es su esposa, changos. Entonces aquí también te lo dan. Obviamente esto está rígido, es como tipo plástico rígido, pero viene el anillito ahí dentro. Entonces igual eso no lo vas a perder porque está bien fácil de perder. Viene con una daga bien chiquita, que esta es de Funboy, uno de los batillos malos que lo matan junto con su esposa. Está muy chida. Igual, más ten cuidado porque está chiquilla y está medio frágil. Un encendedor muy similar al que vimos con Constantine. Obviamente el tamaño es mucho más pequeño en escala, por lo otro era más grande, pero igual se ve chido. Igual, estos accesorios sí los puedes sujetar, ya sabes, tranquilamente. Aquí está su Switchblade, tranquilamente lo puede agarrar. Un encendedor, creo que es con esta mano. Bueno, también lo puedo poner con la otra mano. Ahí está. Déjame ponerlo fuera de acá. Ahí está, muy bien. ¡Tarán! Ahí está quemando el dedo, pero bueno, como no siente nada el vato, pues ahí se lo pone así. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a cambiar de manos porque necesitamos que el vato nos muestre sus armas. Entonces vamos a cambiar los dos puños por las manos gatilleras, más que lo hago acá fuera de cámara porque es más rápido. Y a continuación vamos a ver las armas con las que viene esta figura. Entonces él viene con las armas de la película. ¿Cuáles son? Una escopeta bien padre, muy chida. Similar, creo que es una de las del Punisher. Igual, esto de aquí, no recuerdo cómo se llama esta parte. Para accionar la siguiente bala o el siguiente cartucho que entre. Y listo, lo acciona. No trae nada más de detalle, pero igual sabemos que él tranquilamente puede sostenerla. Entonces ahí está, se ve bien chido así con su escopeta. También trae la pistola. Una pistola, una escuadra muy bonita. Igual, ya la hemos visto muchas veces en otras figuras. El carro se desliza hacia atrás y trae dos cargadores. Pero ten cuidado porque están bien chirres, mira. Entonces abusados con esto, que se pueden perder y ya después bye. Entonces aquí está la pistola y trae un revólver bien chido. Aquí está. Que también es muy similar a uno del set que venían varias armas. Es idéntica. Y obviamente esto de aquí gira, ¿ok? Es el tambor, creo que se llama tambor, del revólver o drum del revólver gira. Está chido. Muy bien. ¿Qué más trae accesorios? Trae dos animales. Bueno, en teoría dos animales. El número 3. Perdió cámara. Perdió el enfoque de la cámara. A ver, ahí está. Trae a este bonito menino que está en la película. A los amantes de los gatos está. Un menino blanco. Que era el de... No recuerdo si era el de él o de ella. Pero bueno, aquí está el gatito. Entonces está bonito. No tiene articulación. Es un sculpt muy similar así a la de John Wick. Que es el perrito con el que viene. Está bonito el gatito. Y trae, obviamente, pues el animalito principal, el cuervo. El cuervo está bien chido. Trae que está en pose de vuelo. Está muy padre, está bien grandote. Está muy chido para que veas la comparativa. O sea, sí está grandecillo. Y viene otro en la pose neutral, como si estuviese viendo o buscando comida o alguien. Entonces igual el detalle en el sculpt está muy bien hecho. No sé si enfoque, está muy bien hecho, muy bien detallado como siempre. Mira, las plumas están bien bonitas. Ahí se alcanza a ver contra luz. Las plumas están muy bien definidas, muy bien hechas, muy bien
esculpidas, muy padre. Y aquí tiene este orificio para que puedas ponerlo a pleno vuelo, ¿verdad? Como, no sé si recordarás el Batman que hice en review, trae unos alambres para poder colocar la capa que está extendida. Bueno, es lo mismo, trae un alambre para que puedas ponerlo en pose de vuelo. Y aquí está el cuervo, no sé por qué no se enfoca bien. Ahí está. Entonces aquí está el cuervito echadito. Y trae también se llama Weather Vane, creo, en inglés. Pero pues no es más que un pararrayos. Es el pararrayos con la parte final de la película con el que le dan en su mandarina al malo. Entonces está bien, muy chida, muy padre. Esto de aquí es muy frágil, ten cuidado. Y ¿qué más? Ah, sí. Pues obviamente trae su lápida. Esto está bien padre, está muy chida. Es un plástico sólido. El acabado es, pues obviamente como si fuera una piedra. Está texturizada. No es, esta parte de la pintura está con realces. Mira, para que veas. Ahí está, aquí así. Mira, que real está muy chido. Está muy padre, muy bien hecho. Y es idéntica de la película. ¿Okay? Entonces puede hacer una escena del batillo que está ahí saliendo de la tumba. Y estaría muy fregona. Ahora, vamos a quitarle el arma y mostrar el penúltimo accesorio. Que obviamente es su gabardina. Que es esta. ¿Ok? Una gabardina que ya hemos visto muchas veces. Completamente de vinil. Está muy chida. Muy bien hecha, muy bien detallada como siempre. Esta parte de aquí es de alambre para que puedas pues colocarlo y amarrárselo. Vamos a hacer esto rapidito. Nada más que sí, ya sabes, lo que es poner ropas a las figuras es tardado, pero nada más hay que tener un poco de cuidado. Obviamente está roto, es normal, no así venía, no voy a decir ya le dieron la torre a este vato, no, viene rota. Este fue lo que está chido, porque pues, obviamente el personaje, repito, pues es es herido, baleado, apuñalado. Déjame ponerlo acá por la cama. Baleado, herido y todo el rollo, pues obviamente tiene que estar todo sucio, madrugado. Entonces aquí está igual, ¿verdad? Pues las manos se las podemos poner ahorita, pero para que veas cómo se ve Eric Draven con su abrigo. Y aquí está acá atrás todo roto. O sea que, repito, te le da más énfasis al look de que pues está pasado por muchas batallas. Y está muy padre. Y ahora sí, el último accesorio de esta gran figura es el cuervo en fuego. Ahí se ve chido. Esta es una pieza, ya sabes, de plástico, muy translúcida, hecha en plástico, pues supongo que es amarillito con acentuaciones naranjas, para darle la impresión, la ilusión de que es fuego. Entonces la verdad está muy chido, está muy padre. Vamos a colocarlo aquí. Mira, se ve bien fregón. El batillo ahí enseguida así viendo de que uy, yo hice eso. Entonces está bien fregón. Y este es el último accesorio como tal de esta figura. Y antes de terminar, obviamente faltan sus rostros, porque viene con varios rostros. Entonces inicié, vamos a dejar esto aquí en el fondo. Inicié el review con este rostro, que es el rostro neutral. Es el rostro neutral de Eric Draven, cual está muy padre, muy estoico. Pero vamos a quitarle, vamos a ponerle uno más expresivo. Este es cuando está hablando con alguien, está recordando, creo que a su esposa, con la niñita, con la amiguita. Entonces es una cara muy, muy expresiva, muy en blanco la expresión, o sea, su rostro. Y con el pelo como que mojadillo, un rostro de encabritamiento, que está bien chida, está bien fregón esta cara. Igual con el pelo aquí, el mechón del cabello así por encima del rostro. Y acá tiene también otro mechoncillo por acá colgado. Le da más expresión, pues no sé qué palabra usar ahorita. Pero se ve bien chido. O sea, eso sí lo puedes estar de acuerdo conmigo. Se ve bien chido los dientillos así, peloncillos enseñándolos de que te voy a destruir, bastardín. Y por último, con esto voy a dejar la reseña final. Esta que está riéndose, está contentillo, de hecho esta cara es la que pone cuando te expliqué lo del chiste, es la que pone cuando le da el balazo
esta es la cara que puse, la cara que pone al final. Entonces está muy chido. Entonces, este ha sido el review de... Vamos a ponerlo aquí sin que se queme el vato. De esta gran figura de The Crow, de Eric Draven, también conocido como Brandon Lee. La verdad, es una muy buena figura, está muy bien hecha, muy padre, como siempre, ya sabes, los detalles de Mezco pues son únicos. Y muy bien, ahorita quiero también aprovechar para darte las gracias porque ahorita estamos en los 208 suscriptores. Te agradezco bastante tu apoyo, tu ayuda al ayudarme a compartir estos videos para que lleguen a más personas, lleguen a más coleccionistas, más fans de este bonito hobby. Te agradezco bastante. Ayúdame a crecer el canal más, porfa. Ayúdame compartiendo estos videos con tus amigos, con tus colegas para poder llegar a más personas. Y así también yo poder tener más oportunidad de generar más contenido como este. Entonces, si te gustó lo que viste, repito, te agradezco bastante que me ayudes compartiéndolo. Ayúdame a crecer el canal, porfa. Y pues bien, eso ha sido todo por el momento. Ya le pegué la cámara. Y eso ha sido todo por el momento. Te agradezco mucho de mil amores. Y recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.